San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, el versículo del 18 al 31. San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, el versículo del 18 al 31. Voy a leer. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús, le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer, y enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía y alboroto, le dijo: y apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido y echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salido ellos, y divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hasta el versículo 31. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido en esta mañana. Hoy nosotros compartiremos en ese versículo también el versículo 29. Dice: entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. En esta mañana vamos a compartir el poder de nuestra fe. No se ve, pero funciona. En esta mañana quisiéramos tocar este tema. En esta semana nosotros estuvimos en Ayacucho. Yo estaba muy agradecido cómo la iglesia está creciendo. No por una capacidad de una persona, no es. Por medio de la guía de la iglesia, Dios cómo está también enviando nuevos miembros de la iglesia. También la iglesia de Ayacucho compró un terreno, un lugar bien bonito. Yo estaba tan agradecido, a pesar de tener unas condiciones tan limitadas. Los hermanos como compraron un terreno para la iglesia. Luego también corazón muy unidos. No solamente en Ayacucho, la iglesia Ica también. Cómo Dios está abriendo las puertas. Hermanos y hermanas, antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos solamente el mundo material. Pero después de recibir ese evangelio tan grande, ahora Dios nos dio el mundo de la fe.
En este mundo, ejemplo, cuando una persona quiere manejar un vehículo, necesita su combustible. Sin combustible no se puede mover el vehículo. El mundo de Dios, Dios nos da la fe. A través de esa fe, ya nosotros podemos ver otro mundo. Por eso, en esta mañana, yo quisiera compartir juntos con ustedes. Antes de entender el Evangelio, yo también iba a la iglesia. Desde niño iba a la iglesia, siempre escuchaba la palabra. Pero yo no podía quitar esa condenación del pecado. Siempre yo tenía una condenación. Yo tenía que pedir perdón para limpiar mis pecados. Y yo no entendía, ¿por qué yo tengo esa condenación? ¿Cómo yo puedo quitar? Y esta condenación, siempre el pastor predicaba eterna redención, el perdón del pecado, y luego, después de terminar toda su predicación, ahora ya vamos a pedir perdón. Ya nosotros todos llorábamos, gritábamos. Y entonces siempre yo tenía un concepto. Él acaba de predicar. Jesucristo murió por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. Y luego otra vez nosotros pedimos perdón. Hay algo no cabía dentro de mi corazón. Cristo murió por mí. Pero ¿por qué yo tenía esa condenación? Pero un día Dios me permitió y entender el Evangelio cómo llegó a nuestro corazón. Vamos a buscar conmigo un versículo en Gálatas capítulo 3, el versículo 22. En Gálatas capítulo 3. En Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, el versículo 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Por antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que viniese la fe, antes de llegar esa fe, Cristo derramó su sangre por nosotros. Cristo murió por mí. Antes de llegar esa fe, la gente ¿dónde estaba? Bajo la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Yo tengo que agradar a Dios. Hermanos, el humano puede lograr la justicia de Dios dos formas. Uno es, usted puede cumplir toda la ley. Ya puede lograr la justicia de Dios. Segundo, usted apoya en la obra de Cristo por la fe. Puede lograr la justicia de Dios. Dios no mira nada de nosotros, solamente Dios nos pide, ¿tú tienes la justicia de Dios en su corazón? Hermanos, hermanas, creer en Dios no es usted va a convertirse una persona moralista, no es eso. La iglesia no es una escuela de moralidades. La iglesia es la casa de Dios. ¿Cómo usted reconcilia con Dios? ¿Usted cómo va a lograr la justicia de Dios? ¿Usted cómo va a recibir esa santificación en su vida? Este poder cambia. Pero alguna persona tiene un concepto. Yo debo ser buena gente. ¿Cómo va a ser buena gente? Sin el poder de la sangre de Cristo.
No es su decisión. Tiene que creer. La sangre de Cristo me hizo justificado, me hizo santificado. Esa fe va a activar, va a trabajar en el corazón de nosotros. Por eso, antes de llegar la fe, la gente ¿dónde está? Bajo la ley. Yo tengo que esforzarme para agradar a Dios. ¿Cómo puede agradar a Dios? Hebreos capítulo 11, el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe tiene la base de la sangre de Cristo. Hermanos, hermanas, acabamos de leer Gálatas capítulo 3, el versículo 22, acabamos de leer, ¿cierto? Gálatas capítulo 3, el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mas la Escritura, la ley de Moisés, cuando usted conoce la ley de Moisés, ¿dónde va a llegar? Estoy bajo las maldiciones. Ese es el propósito de la ley. La ley Dios nunca nos dio para cumplirla. Pero hoy en día alguna persona con su buen corazón, voy a esforzarme para agradar a Dios, sin fe. ¿Cómo puede agradar a Dios? Dios nunca nos dio cumplir la ley. El propósito de la ley para que ustedes vean nada bueno en mí, ninguna cosa esperanza en mí. Eso es el propósito de la ley. Por eso aquí Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Un día yo escuché el Evangelio. Por eso Cristo murió por mí. 7 de octubre 1985, aquella noche, un pastor me explicó: mira, joven, usted sabe, Cristo murió por usted. Sí, pastor, pero usted tiene todavía condenación, el pecado en su corazón. Sí, esto es mi problema. Yo creo, yo sé, Cristo murió por mí, pero soy pecador. Todos los días yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que sacar todos mis pecados, pero no sé qué tengo que hacer. Él me abrió el Levítico. Él me mostró Levítico capítulo 4. Mira, en Antiguo Testamento, a través del Levítico, Dios había preparado una ofrenda como una sombra. Levítico capítulo 16, Hebreos capítulo 8, 9 y 10, cuando él me explicaba, en Antiguo Testamento Dios había preparado la ofrenda por la expiación. Esto es la sombra de Cristo para nosotros. Adentro de mi corazón se conectó. Mientras yo escuchaba el Evangelio, adentro de mí, internamente, muchas palabras comenzó a conectar, como si fuera rompecabezas. Por eso Él murió por mí, Él resucitó, por eso Él llevó todos mis pecados, soy justificado. Cuando yo entendí el Evangelio, Dios me dio la fe. Ahora Él va a trabajar en mi vida. Hermanos, hermanas, cuando Cristo viene
a nuestro corazón, ya termina de esa condenación del pecado. No es la gente viva lo que le da la gana, no estamos hablando en eso. Romanos capítulo 10, el versículo 4. Romanos capítulo 10, el versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley nadie podía cumplir, pero Cristo, por medio de su venida, su sacrificio, ya, Él es el fin. Por eso aquí dice, el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree. Cuando yo escuché el evangelio, por el sacrificio y de su resurrección, Él me entregó su justicia. No soy pecador, soy justificado por la sangre de Cristo. Y luego la palabra de Dios comenzó a trabajar en mí. Yo quería leer la Biblia. Yo quiero leer. Yo quiero escuchar la palabra. Y luego la palabra de Dios comenzó a dirigir mi vida con paz y tranquilidades. Hermanos, hermanas, ¿por qué nuestra vida de creencia tiene tantas dificultades? Porque nuestro hogar o mi vida personal, ¿por qué tiene la dificultad? No por la situación, no por la circunstancia, sino no tener esa fe. Siempre Dios nos enseña, cuando una persona recibe la justicia de Dios, Dios que dice, usted es justificado. Amén. Justificado. En esta mañana voy a preguntar, yo creo, Cristo murió por mí, Él resucitó por mí. ¿Usted cree en eso? Puede levantar su mano. Yo creo. Él murió por mí, Él resucitó por mí. Amén, ¿cierto? Ya. Y luego, si usted cree, Él murió y Él resucitó por mí, la Biblia que dice, usted es reconciliado con Dios. Hay única manera. El humano puede reconciliar con Dios por la fe, por la sangre de Cristo. Hermanos, hermanas, nosotros creemos en Dios. Eso no es para dejar su vicio. Creer en Dios no es para cambiar su actitud, no es. Creer en Dios significa reconciliar con Dios. El humano, ¿cómo puede reconciliar con Dios? Cuando nosotros nacimos en este mundo, nuestra vida estaba vendida por el pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 7. Nuestro origen, aquí menciona Romanos capítulo 7, el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sí, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, el versículo 14 al 18 menciona, vendido al pecado. Nosotros nacimos en este mundo. Desde mi origen está vendido al pecado. Mucha gente piensa, por mi voluntad yo vivo. No por su voluntad. Cuando el humano nace en este mundo, ¿quién dominaba mi vida? El poder del pecado. Yo no quería vivir. Yo no quería hacer. Pero algún momento yo estaba haciendo. Yo no quería dañar la vida. Yo no quería cometer los pecados, pero algún momento
el poder del pecado y me arrastraba. Muchas personas toman la decisión: yo voy a cambiar mi vida, yo voy a mejorar mi vida. Si usted quiere cambiar su vida, primero tiene que reconocer: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo salir de aquí, yo necesito que alguien me ayude. Primero debe entender en eso. Pero Satanás engaña según su buen corazón, no tener fe en Dios. Tú puedes. Aún el año pasado tú fracasaste, este año sí, tú puedes. Entonces usted también, ¿qué dice? Sí, yo puedo. Va a fracasar este año también. No acepte ese pensamiento. En vez de tomar la decisión, usted tiene que creer en Cristo. Señor, yo no voy a creer en mi propio corazón. Yo voy a creer en la promesa de Dios. Mi buen corazón se ve bien bonito, pero mi buen corazón no es igual que la fe en Dios. Antes nosotros nacimos en este mundo, estaba bajo de las tinieblas. Había un poder, el poder del pecado me arrastraba. Pero por la gracia de Dios, Dios nos permitió y el perdón del pecado, y luego el Espíritu de Dios entró a mí. El Espíritu Santo entró a nuestro corazón por la palabra de Dios. Él comenzó a trabajar. Hermanos, creer en Cristo, reconciliar con Dios. Reconciliar con Dios, Dios nos permite esa justicia de Dios. Eso es un inicio. Por eso, Dios quiere que nosotros tengan esa fe en Dios. Cuando yo hoy en la mañana meditaba en la palabra de Dios, yo estaba tan agradecido. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo exhortaba o también hablaba y los discípulos, nunca para Cristo causaba problemas, sus defectos, sus debilidades. Vamos a buscar conmigo unos versículos. Y ahora, San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, el versículo 26. San Mateo capítulo 8, el versículo 26. Desde 25 voy a leer, 25. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, cuando ellos estaban con el Señor, ya llegó una tempestad tan grande. En aquel momento ellos pensaban: ya vamos a morir, ¿qué hacemos? Ayúdenos. En aquel momento el Señor, el versículo 26, ¿cierto? Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres, que poca fe? Cuando el Señor los exhortaba, no por su defecto, no por su debilidad. Nuestro punto de vista, ¿dónde está? ¿Hacen bien o no hacen bien? Pero el punto de vista de Cristo es diferente. Tú tienes fe o tú no tienes fe en Dios. Hermanos y hermanas, en esta mañana yo quiero que nosotros cambiemos poco nuestro punto de vista. Nosotros siempre tenemos un concepto: yo tengo que hacer algo bien. No es eso. En vez de tener ese concepto, ya cambiamos poco nuestro punto de vista. El Señor que ha preparado para mi vida,
Tenga fe en Dios. Mi vida, nuestra vida a veces está pasando un momento, mucho sufrimiento. En vez de tener fe en Dios, adentro de mi corazón, por mi obra está lleno. Hermanos, vamos a ver un versículo más. San Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, el versículo 22. Mateo 14, el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, y porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos y andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver y el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, y se calmó el viento. Ahora el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos reprende, cuando nos exhorta, no por sus defectos, no por su debilidad, tiene poca fe. Dios, este momento, si usted había recibido el perdón del pecado, Dios está con nosotros. Amén. Muy importante. Hermanos, hermanas, si usted, nacido de nuevo, tiene que recordar tres cosas. Uno es: Dios está conmigo. Sí o sí. Cuando la misión nos envió a Costa Rica en el año 1995, mi esposa y yo, nosotros comenzamos en una iglesia, en una casa humilde. No había ningún miembro de la iglesia. Todos los días nosotros íbamos para estudiar. Mensualmente nosotros siempre íbamos a algún instituto del idioma. Mensualmente hacía el examen, pero cada alumno tenía que sacar su nota 70 para arriba. Si el alumno no saca la nota 70, entonces, y el director del instituto reducía el salario del profesor porcentaje. Entonces, cuando nosotros estudiábamos a algún instituto, mi esposa estudiaba bien, sacaba 80, 90, yo sacaba 45, 60. Me esforzaba llegando 60. Por mi culpa, el director llamaba a mi profesor: ve, Daniel sacó 60, ahora ¿cuánto por ciento de descuento de su salario? Entonces yo era un alumno temible en esa institución. Entre profesores se reunían: ojalá que no me toque Daniel. Si él viene, voy a perder.
Un día el director me llamó: Daniel, los profesores me recomendaban que descansara poco en su casa. Estudien más, luego puedes volver. Así, ay Dios. Para mí era muy difícil estudiar. Luego en la tarde yo salía a anunciar el evangelio. Cuando yo salía a la calle, la gente me llamaba: ¡Hey, chino! Y para los asiáticos, cuando nosotros escuchamos chino, inmediatamente nosotros interpretamos: me está insultando. Así está. Para nosotros es un insulto. Entonces, Señor, yo no soy chino, soy coreano. También soy misionero. Ay, perdón, chino. No me diga en eso, por favor, soy pastor. Ay, discúlpeme, chino. Ya no había soluciones. Ay, de verdad, cuando nosotros recién llegaba en Costa Rica, no conocíamos a nadie, no hablábamos nada. Ay, cada noche y venía la soledad. Luego cada noche una voz me decía: tú no puedes, tú no sirves, ya tú sabes, porque tú no empacas las cosas. Ay, yo estaba llorando por el miedo. Voy a fracasar. No puedo avanzar. Yo estaba pasando un momento también muy difícil. Pero un día Dios me envió la palabra. Esto es San Mateo capítulo 28, el versículo 20. San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un día yo estaba pasando un momento muy difícil. Dios me envió este versículo. San Mateo 28, el versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Un día, cuando llegó esta palabra, Dios cambió mi corazón. Estoy contigo todos los días. No veía a nadie. Nadie venía a la iglesia. Nosotros no teníamos ningún miembro. Pero cuando Dios me envió y esta promesa: he aquí yo estoy contigo todos los días. Esa palabra, yo podía negar las situaciones. Yo podía negar todas las circunstancias. Cuando no venía nadie, cuando yo andaba solo. Un día, una persona llegó a nuestra casa, se llama Edwin Marchena. Él tenía una barba. Él llegó: soy evangelista. Bien. Quiero invitar a ustedes a mi casa. Bien. Él me llevó Los Guidos. Él me llevó un asentamiento, ¿no? Cuando yo entraba, de repente como 20 niños se me acercaban. ¡Fua! Dios, ¿qué es eso? Cada niño metía a mi bolsillo y estaba sacando todos. Uy, ¿qué es eso? Él me decía: bienvenida, pastor. Ellos son piranitas. Piranitas, ay Dios. Ellos me decían: pastor, aquí taxista no entra. ¿Por qué? Ellos entran con taxi, pero ellos salen sin taxi, pastor. Así. Ay Dios. A través de, al final, él también escuchó el evangelio con el hermano Edwin Marchena. Él me llevó a ese pueblo. Todos los días yo tocaba las puertas. La gente me abría la puerta. Siempre me preguntaba: chino, ¿ya almorzó? Todavía no, pase, siéntese. Me daba arroz blanco y frijoles, de vez en cuando huevo duro, a que se coma. Con ellos yo comencé a abrir estudio bíblico.
Yo anduve 3 años, 4 años, así, solito. Con el tiempo, a través del estudio bíblico, comenzó a abrir las puertas. Hermanos, hermanas, muchas veces, cuando nosotros no creemos en Dios, usted piensa, estoy solo, nadie me ayuda, nadie me conoce. Sí, nadie le conoce, pero Dios le conoce. Amén, ¿cierto? Dios le conoce. No se siente mal por las personas. Si usted fija su mirada al hombre, al final su corazón se siente decepcionado, desanimado. Salmo 139, ¿cierto? Y luego vamos a continuar. Salmo 139, el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Dios le conoce a usted. Ay, nadie me conoce, nadie me comprende. Pero Dios le conoce. Amén. Usted tiene que buscar la consolación en Dios, no en el hombre. Siempre comienza bien, pero al final, ¿cómo se queda? ¿Cierto? La decepción, la angustia, la tristeza. Así es la relación entre humanos. Pero si usted cree en Dios, Cristo que dice, yo te conozco. Tal persona, tal hombre no conoce, pero yo te conozco. Todo tu pensamiento, todo tu corazón. Por eso una persona cree en Dios, usted busca la respuesta en Dios, no en el hombre. Primero a través de San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Yo estoy contigo todos los días. Esta palabra me ayudaba. Luego también en el camino de Dios, los cristianos tienen que recordar una palabra que es, Dios me ayuda. Amén. Dios me ayuda. Hermanos, porque usted está afligido en su corazón, desde algún momento usted se olvidó, Dios está listo para ayudarme. Ahora Isaías 41, el versículo 13. Isaías 41, el versículo 13. Isaías 41, el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, vamos a leer juntos, 1, 2, no temas, yo te ayudo. Porque usted está sufriendo en su corazón, desde algún momento usted abandonó esa fe. El Señor que dice, no temas, yo te ayudo. Aunque usted está pasando muy difícil, si Dios le ayuda, no hay ningún problema. Aunque yo tuviera 1,000,000 de sol, la deuda, pero mi padre es millonario. Si él me ayuda, mi deuda no puede afectar a mí. Aunque usted tiene en este momento hay dificultades, pero el Señor que dice, no temas, yo te ayudo. No temas cuál es su situación, yo te ayudo. La maldad más grande de nuestra vida de creencia que es, usted dejó esa palabra de Dios. No es sus defectos, no es mis debilidades. Algunos hermanos tienen problemas de su finanza, luego abandona su vida. Ya mi vida es imposible, ya no me importa. ¿Cómo yo puedo pagar la deuda? Imposible. Cuando yo vivía en Colombia, un día un hermano me habló, pastor, hay un coreano, un joven ingeniero, está bien deprimido. ¿Por qué no va a visitar?
Así el donde vive. Él me dio número de dirección, yo fui a su oficina. Yo lo visité, él me recibió. Nosotros conversamos. Luego yo lo invité. Quiero que un día nos visite. Nosotros tenemos diferentes programas para jóvenes. Él llegó. Nuestra iglesia, yo conversaba. La palabra de Dios le tocó su corazón. Y él decía, pastor, me siento deprimido porque hace poco tiempo me divorcié. Luego el peor, ella quería sacar todo lo que yo tengo y luego ella me decía, yo voy a hacer tu vida imposible. Uy, Dios, ¿no? La mujer es terrible, ¿cierto? Ella le declaró a él, yo voy a hacer tu vida imposible. Entonces, porque él se divorció con ella, no tenía hijos, pero le entregó la recompensa, $50,000. Tome tu parte. Y luego él estaba deprimiendo, llorando, sufriendo. Yo compartía el evangelio. Él conoció el evangelio, su corazón cada vez con la palabra de Dios estaba recuperando. Y estaba recuperando su vida y luego él comenzó a también establecer su empresa. Algún momento se crecía y por medio de la dificultad ya aumentaba la deuda. Un día él me buscó, pastor, yo tengo esa deuda, ¿qué voy a hacer? Una persona me prestó el dinero. Ese dinero casi $60,000. ¿Cómo yo puedo pagar? Yo estoy escapando de él, pero eso me da mucha presión. ¿Qué voy a hacer? Hermano, búsquelo a él. Tiene que poner su cara, dígale, usted va a pagar. No, él me va a matar. Él no va a matar. Si él le mata, ¿cómo va a cobrar el dinero? Él nunca va a hacer en eso. Vaya. No, él me va a matar. No, él no va a hacer. Vaya. No, pastor, tengo miedo. Obedezca, que vaya, ponga su cara. Una noche, él llegó a su oficina. A él tocaba la puerta. Cuando él entró, ¡qué milagro! Ya llegó mi oficina. Vengo aquí para conversar. Yo estaba esperando, ya entra. Él pensaba ya iba así. Siéntese, ¿quieres tomar algo? Agua, ok, ya. ¿Por qué llegó tan tarde? Ay, yo tenía miedo. Yo estaba esperando. Mi pastor me decía que yo poniera mi cara. Tiene buen pastor. Vengo aquí para conversar. Está bien, yo estaba esperando. Entonces, yo vengo aquí para pagar mi deuda. Está bien. ¿Tú quieres pagar mi deuda? Sí, Señor, yo quiero pagar mi deuda. Ok, yo te ayudo. Yo voy a prestar más dinero, luego tú me vas a pagar mi deuda. Él le prestó más dinero, él le ayudó. ¿Cómo debe salir esa deuda? Duró 3 años. Luego 3 años, un día él me invitó, él me llamó, pastor, este mes yo pagué toda mi deuda. Hermanos, cuando usted se encuentra algunas dificultades, su corazón se inclina. No, Dios no me va a ayudar. Dios no puede trabajar de ninguna manera. Usted tiene que recordar esa palabra, no temas, yo te ayudo. Muy importante tener esa fe. Aunque usted está pasando un momento difícil, alguna persona apoya en la situación. Pero otro hermano apoya en la promesa de Dios. Señor, tú me dijiste, no temas, yo te ayudo. Yo voy a apoyar en ti, porque tú me dijiste, yo voy a caminar.
yo voy a marchar. Desde este año, nosotros queremos enseñar este material para nuestros niños, para preescolar, para Escuela Bíblica Soñadores, este material para primer, segundo grados, para material, otro material, este es tercer, cuarto grados. Y luego otro material, quinto, sexto grados. Cuando yo miro y el contenido, excelente, todavía falta. Sí, todavía falta. Pero no tengo la duda, con el tiempo, ¿quién va a perfeccionar? Dios va a perfeccionar. Hermanos, algunos cristianos quieren ser perfeccionistas, por eso su vida no avanza. ¿Quién va a perfeccionar su vida? Cuando usted camina por la fe, Él va a perfeccionar. Pero algunas personas viven en su mente, soy perfeccionista. Yo quiero ser perfeccionista. Usted nunca puede caminar ni un paso. Así Dios no va a trabajar. Cuando usted cree en Él, cuando usted camina, Dios va a perfeccionar, Dios va a arreglar, Dios va a cambiar. Desde este año, nuestros hijos, va a recibir la enseñanza por medio de ese material. Cada sábado, domingo, va a escuchar la predicación aquí adentro. Aquí hay diferentes programas. Yo anhelo nuestros hijos crezcan con la palabra de Dios, una visión diferente. Dios está listo para ayudar. Y luego, para los cristianos, muy importante tener, Él me escucha. Muchos cristianos oran, pero no tienen fe en Dios. Ora. Y luego, no, Dios, ¿cómo va a trabajar? Hermanos, vamos a ver Salmos 91. Salmos 91, el versículo 15. Salmos 91, el versículo 15. Me invocará, yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Me invocará, yo le responderé. Tiene que creer. Cuando nosotros no tenemos esa fe en Dios, usted se siente desubicado, porque se siente impotente espiritualmente, porque a veces se siente angustiado, ¿cierto? De repente se siente muy afligido, no por las situaciones. Desde su corazón usted se olvidó. Dios está conmigo. Dios me ayuda. Luego Él me escucha. Amén. Tiene que recordar. Por eso aquí dice, me invocará, yo le responderé. Cuando usted ore a Dios, tiene que recordar, tú me vas a responder. Tú me estás escuchando. Por eso, hermanos, muy importante esta mañana, Dios, cuando nos mira, su defecto, su debilidad, no hay ningún problema. El problema, usted dejó esa fe en Dios. Por eso viene la aflicción. Ahora, vamos a volver San Mateo. Nosotros y leímos en esta mañana San Mateo, capítulo 9. Cuando nosotros leímos aquí, ahora, y el Señor escuchó, y una noticia, 9 el versículo 18. Mientras él le decía esta cosa, vino un hombre principal, se postró ante él diciendo,
mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Según el punto de vista de Cristo, su hija todavía no está muerta. Pero según el punto de vista del hombre, todo el mundo creía que ella estaba muerta. Hermanos, la fe es recibir el punto de vista de Dios. No es mi punto de vista. Cuando el Señor estaba yendo, ahora todo el mundo, aquí el versículo 24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Porque ellos se burlaban, porque ellos estaban mirando según su punto de vista. Yo estoy muy agradecido por medio del perdón del pecado. Cuando nosotros reconciliamos con Dios, Dios nos dio diferente punto de vista. Antes nosotros vivíamos según mi punto de vista. La hija del Jairo está muerto. Pero el Señor, ¿qué dice? No está muerto. Está vivo. Solamente está durmiendo. Hermanos, hermanas, desde próximo miércoles, a través de canal 14.7, nosotros vamos a transmitir las enseñanzas a través de canal abierto. Yo he visto cómo Dios abre las puertas. Nosotros comenzaremos desde zona sur de Lima, pero con el tiempo, el año próximo, veremos cómo vamos a transmitir aquí en Lima. Muchas personas viven adentro de su pensamiento. Entonces, ¿cómo piensa? Todo es imposible. El punto de vista de Dios es otra cosa. Muchas personas viven, hablan como tal persona, como alrededor de Jairo. Tu hija está muerta, no vale la pena, para que él viene, no va a servir. Pero el punto de vista de Cristo no está muerto, está durmiendo. Hermanos y hermanas, cuando nosotros levantamos aquí quinto piso, nosotros no teníamos ni un sol. Pero cuando arrancamos, Dios ha suplido. Nos daba toda nuestra necesidad. Cuando nosotros cuando levantamos el radio, no teníamos ni un sol. Pero cuando comenzamos, Dios nos ha dado. No solamente en eso, en la vida de ustedes también. En esta mañana debe tener la confianza. Ahora aquí, Mateo capítulo 9. Cuando Jesús estaba yendo a la casa de Jairo, el versículo 20 dice: he aquí una mujer y enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esa palabra no solamente para ella, para nosotros, para usted. El Señor nos habla: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Yo plenamente creo, a través de la salvación, Dios nos dio la bendición de Abraham. Hermanos, el perdón del pecado no solamente, Cristo llevó todo mi pecado, no es eso. Antes de tener esa fe, la eterna redención, yo era un hombre pecador. Cada noche yo lloraba,
Cada mañana yo le pedía perdón para limpiar mis pecados, pero un día llegó esa fe. Él murió por mí. Él llevó todos mis pecados perfectamente. Cuando llega esa fe, me dio la libertad, me dio la fe. Ahora Dios va a trabajar en mí. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que recordar, cuando recibimos este evangelio, usted también puede recibir la bendición de Abraham que nosotros tenemos. ¿Eso qué es? Hebreos capítulo 6, el versículo 14. Hebreos capítulo 6, el versículo 14, una vez más. Hebreos 6, 14. Dice, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo creo, a través de esa fe, que Abraham recibió esa fe, misma fe, en la vida de ustedes también. Pero mayoría, muchos cristianos no creen en esa promesa, esa bendición para usted. Pero porque su corazón está afligido, no cree en la promesa de Dios. Una persona no cree en la sangre de Cristo, nunca puede ser libre de la condenación del pecado, porque en su corazón no puede ser libre de la pobreza, no cree en la palabra de Dios. Soy pobre, me gusta pobreza. Amén. ¿Así? Algunos hermanos, amén. ¿Le gusta la pobreza? Hermanos, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Yo no tengo la duda, esa promesa para los hijos de Dios. Y esa promesa va a trabajar, va a activar en la vida de nosotros. Pero algunos hermanos, en vez de creer en la promesa de Dios, ¿usted en qué cree? Su punto de vista, sus pensamientos. Y siempre, ¿cómo habla? Soy pobre, no tengo, imposible. Cuando yo vivía en otro país, aquel día yo estaba durmiendo. En la madrugada escuchaba una voz: ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Ay, Dios! Mi vecina abuela estaba gritando. 4 de la mañana una abuela estaba en la calle: ¡Jaime! Y yo salí. Mi abuela y mi vecina me miraba. Abuela, ¿qué pasó? Abuela, ¿qué pasó? Ella me miraba: ¡Jaime! Yo también al lado: ¡Jaime! Más adelante de esa esquina salió un perro. Ese perro se llama Jaime, estaba caminando. Aquel día me di cuenta, yo puedo poner el nombre del hombre al perro, ¿cierto? Yo he visto también su mascota se llama Jenny. Jenny, Jenny. Ay, Dios. Cuando ese Jaime estaba acercando a la abuela, ella agarró su oreja, bofeteaba: ¿dónde andaba Jaime? Bla, bla, bla. Cuando yo miraba, y este perro, cuando ella llamaba, ¿cómo se aparecía Jaime? Muy importante. San Mateo 18, el versículo 18. Y en la tierra, usted, ¿cómo habla? Si en la tierra está atado, arriba también. Si en la tierra está desatado, arriba también desatado. Dios le dio una herramienta tremenda que es su lengua, su lenguaje. Por eso una persona tiene fe en Dios cuando usted se despierta: gracias, Dios me dio todo en mi vida. Esa palabra
va a reaccionar, esa palabra va a realizar en su vida. Pero algunos hermanos, cuando se despierta, ¿qué dice? Quiero morir. Cuando usted se despierta, primera palabra, soy fracasada. Entonces Dios envía fracaso, como la película de Batman, así murciélago. Eso no es la culpa de otro. Usted está llamando, Jaime, como igual, pobreza, quiero morir. Ya viene entonces mandando, hoy tú me pediste, yo te envío, fracaso. Pero si usted comienza, gracias, Dios me dio un día tan hermoso de mi vida, Dios envía un día tan hermoso a la vida de usted. Muy importante. Depende de la fe, depende del corazón de ustedes. Ahora, 2 Corintios capítulo 6, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 6, el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo, yo creo, Dios me decía, mas poseyéndolo todo, Señor, yo tengo todo. Porque tú me dijiste, mas poseyéndolo todo. Hermanos, hermana, la vida de creencia, negar su punto de vista. Todo el mundo le decía, Jairo, tu hija ya está muerta. No vale la pena para que él viene. El Señor, tu hija está viva. Tu hija está durmiendo. Cuando el Señor llegó, la despertó. Ahora vamos a volver y para terminar, San Mateo, capítulo 9. Después de sanar, el Señor la levantó y luego Jesucristo se encontró dos invidentes. Ellos le decían, el versículo 27, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegado, el versículo 28, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta mañana, nuestro Señor también le va a preguntar, ¿creéis que puedo hacer esto? En aquel momento usted, ¿cómo le respondería? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos, ¿cómo le decían? Sí, Señor. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios nos dio esa fe. Hermanos, hermana, ya nosotros no pensamos, soy pecador. Pecador significa no ha reconciliado con Dios. Soy pecadora. Usted no ha reconciliado con Dios. Pero si usted cree, Cristo murió por mí, Él resucitó por mí, usted está reconciliado con Dios. No por su obra, sino por la sangre de Cristo. Usted es reconciliado con Dios. Dios que dice, usted justificado, usted santificado. Si usted justificado, usted santificado, ya usted tiene fe en Dios. Adentro de la justicia de Dios está incluido fe en Dios. Pero pastor, ¿por qué yo no puedo experimentar esa fe? Usted no recibe, no cree. Ya tiene adentro del corazón de usted. Solamente crea. Luego marcha. Van a ver
van a ver cómo Dios había preparado todo. Antes de aparecer calendario, yo organizaba desde el año pasado, ¿cierto? Como 3 meses antes. A veces había dificultades. Se encontraba, pastor, ¿cómo hacemos diseño? Haga este. No, eso no va a servir. Diferentes temas, la letra, diseño, así ponga. Muy difícil. No abandone, siga. Dios nos va a dar mejor material, mejor diseño. Vamos. Después apareció. No quiero hablar un calendario. Quiero hablar cómo nuestra fe, cómo se realiza. Hermanos, en esta mañana nosotros leímos San Mateo capítulo 9. Dios no mira sus defectos. Dios no tiene interés. ¿Quién es usted? Pero Dios tiene interés. Usted tiene fe en Él. Por eso aquí, el versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. En esta mañana nosotros compartimos hasta aquí. Hermanos, hermanas, la vida de creencia, apoyar en la promesa de Dios, no apoyar sus pensamientos. Yo no tengo la duda. El Señor me decía, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. El Señor que dice, Daniel, tú tienes todo. Créame. Yo no veo nada. Primero crea. Tú vas a ver. Luego tú caminas. Yo voy a mostrar cómo yo había preparado todo para tu vida. No solamente la salvación, su vida también. No abandone la esperanza de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios le da visión. Muy importante. La palabra de Dios le ofrece la visión. Esta visión nos lleva a la iglesia. Su corazón se conecta con la iglesia. A través de la iglesia usted va a recibir la fuerza, la pasión. Usted va a marchar. Cuando su corazón está junto con la iglesia va a llevar a usted con el siervo. Y la palabra del siervo entra a su corazón, su vida produce acción. Eso es como una norma. Pero algunos cristianos no entienden. Solamente yo escucho. Pastor, estoy participando del culto por Facebook. Gracias a Dios. Muy importante participar, pero muy importante conectarse con la iglesia. Conectarse con el siervo. Cuando su corazón se conecta con el siervo, con esa confianza, va a manifestar la acción. No solamente, ya yo entendí, así Dios va a trabajar. No es como una teoría. Yo anhelo, como la palabra de Dios, hoy en la mañana, nosotros también escuchamos, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Dios está vivo en su corazón. Crea esa promesa de Dios. Dios va a realizar en su vida. Esta mañana compartimos hasta aquí. Oremos personalmente. Realmente Dios nos ha dado esa fe. Nosotros veremos la obra de Dios en nuestra vida. Por favor, oremos. Gracias, Padre, en esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos esa fe, esa convicción. Tú moriste por nosotros. Tú resucitaste. También tú nos permitiste la justicia de Dios. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos. Padre Celestial, la promesa de Dios está activo.
la promesa de Dios trabajará en nuestra vida. Ten compasión por cada uno. A través de la sangre de Cristo se manifestará en nuestra vida. Dios bendice cada hermano y hermana. También alguien está enfermo, pon tu mano en ellos para marchar, para caminar. Te alabamos. Gracias, Señor. Bendícenos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.